Los hombres son los responsables de establecer a Dios como prioridad en su vida, prioridad en su matrimonio y prioridad con sus hijos. Así es. Los hombres. El mayor bienestar de tu hijo es que crezca en el conocimiento del Señor. Cierto. El éxito en la vida, como dijo alguien, es vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Es un placer para nosotros estar de nuevo en su programa Hombres de Verdad, tus anfitriones, el pastor José Agüero y un servidor, Marcos Peña. En el día de hoy nosotros queremos hablar acerca de prioridades eternas en un mundo competitivo. Y quizás el título deja un poquito un signo de interrogación en los que los escuchan. Pero nos estamos refiriendo básicamente a cómo debe manifestarse las prioridades de un cristiano en medio de un mundo que generalmente tiene unas prioridades diferentes. Específicamente con sus hijos. Específicamente con sus el hijos. enfoque, ¿verdad? Y la primera pregunta va a mostrar muy claramente de qué es que estamos hablando. La pregunta ¿es realmente una bendición el éxito profesional o deportivo de un hijo si en el proceso su corazón se desconecta de la comunidad de fe y de su identidad en Cristo? O sea, ese es el precio que se paga. Sí, logró un éxito profesional, sí logró un éxito deportivo, pero parte de ese éxito implicó desconectarse de la comunidad de fe y, consecuentemente, desconectarse de una fe que posiblemente profesó en algún momento o sencillamente no la profesó, pero de la que estuvo cerca. Y es una pregunta sumamente interesante. Marcos, una de las cosas que nos gusta de los temas que tratamos siempre en Hombres de Verdad es que cubrimos, por la gracia de Dios, todas las áreas en las que los padres y los esposos, y sobre todo los hombres, necesitamos entender de que Dios es soberano para mandar, determinar todo en todas las áreas de la vida de nosotros y todos los roles y papeles que nosotros desempeñamos. Por ejemplo, como padres, hay dos aspectos ahí ligados. El primero es el asunto de los deportes. Hay muchos padres que ponen a sus hijos en natación, fútbol ahora que está muy de moda, ¿verdad? Está sumamente de moda. Sigue habiendo todavía lo del béisbol, el basquetbol, y más cuando ven que el niño o la niña, básicamente los niños, pero también la niña, tienen habilidades para esos deportes. O en el caso profesional, cuando muchos padres no llevan a sus hijos en los cultos entre semana a la iglesia porque él tiene que levantarse temprano porque se pasó la tarde entera haciendo tareas y está agotado y el culto de la iglesia termina a las 8:30, 9 y después para acostarlo, entonces, y se van desconectando de todo lo que tiene que ver la iglesia o la comunidad de fe, como le llaman ahora. Y algo peor sucede con los que van a estudiar medicina. La medicina es sumamente absorbente en todo el sentido de la palabra. El estudiante de medicina es prácticamente un cristiano ausente en su iglesia. Y además que no respetan con las guardias y todo esto, los sábados, los domingos, y a veces se desconectan también de lo que es el culto familiar en la casa, se desconectan porque se acuestan a las 3 de la madrugada y ya a las 8 tienen que levantarse, no tienen en sus devociones personales. Y yo creo que ahí es donde entramos nosotros los padres, para sentarnos con nuestros hijos y decirle, feliz de que tú desees un deporte, feliz que tú seas un buen estudiante, feliz que tú vayas a ser un buen profesional, pero mira, el éxito en la vida, como dijo alguien, es vivir bajo la voluntad de Dios. Amén. Y hay que enseñarle a nuestros hijos a vivir bajo la voluntad de Dios, porque el éxito para mí, para el que vive bajo la voluntad de Dios, es la combinación
de la comunión con Dios, del esfuerzo y de la bendición de Dios. Una persona que tú le enseñas a tus hijos comunión con Dios y le enseña a esforzarse en lo que hace, porque no hay manera de éxito sin esfuerzo en esta vida. Y en tercer lugar, depende de la bendición de Dios. Enseñarle, te va a ir bien en el deporte, te va a ir bien en la profesión, pero eso no es 100% esfuerzo y capacidad. Eso es también la gracia de Dios, Claro que sí, obrando de una manera muy especial. Entonces, nosotros tenemos que enseñarle prioridades en esas dos áreas muy puntuales que producción ha hecho bien en traer para enfocar a cada uno de los padres en eso. De manera especial, papá, pero también mamá. Mamá, nosotros lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad, Marcos? Nos gusta que damas vean, porque damas son ayuda idónea y a veces son las que ayudan al papá a decirle, espérate, tú eres muy consentidor por ver a tu hijo, que es el que mejor, el que anota gol en el equipo, el que más le va a ir bien en el béisbol o en el basquetbol, en el deporte, o tal vez en la profesión, porque cuando un muchacho se gradúa, siempre se están graduando los padres que han estado esforzados ahí. Y hay como una satisfacción que el niño, el joven, el adolescente tenga éxito en esa área de la vida. Uno se siente que también es un éxito compartido. Pero hermanos, hermanas, un hijo puede ser exitoso en cualquier área. Y si no es exitoso en su vida en Cristo, créame que no va a ser exitoso de verdad. Y por eso es que nosotros como padres desde el principio tenemos que comenzar a orientar. Vamos a animarles a que ellos practiquen deporte, sea que lo quieran hacer de una manera solamente como lo practicábamos tú y yo, o sea porque tienen vocación profesional dentro de los deportes. Porque yo recuerdo cuando nosotros jugábamos basquetbol, tú y yo jugaba en un equipo y yo perdía mucho tiempo de clase en la secundaria, pero yo le dije al director del equipo, cuando yo termine bachillerato, olvídense de equipo. Mi meta es ir a la universidad, ser un profesional y con eso que yo voy a vivir, y así yo hice. Terminé bachillerato, me salí del equipo y iba solamente cuando tenía oportunidad a jugar 21, como se le decía o se le dice, de vez en cuando. Pero yo me focalicé en la universidad, luego en el trabajo y obviamente también en las cosas del Señor. O sea, porque ahora, Marcos, muchos de esos juegos son los domingos. Sí. Tú sabes que parte del problema, José, es que las personas no lo dicen con la boca porque saben que suena feo. O sea, difícilmente tú te vas a encontrar con un cristiano que te diga, óyeme, es que te voy a ser franco, para mí lo más importante es el éxito profesional de mi hijo. Si él es cristiano y todo, pues está bien, pero para mí mi meta es que él sea exitoso. No te lo van a decir porque ellos saben que no suena bien, pero en muchos casos esa es su realidad. Es un asunto de prioridades, a aquello le doy más importancia. Es como estas personas que les aparece un trabajo con unos salarios espectaculares, pero al inicio parece una bendición y con el paso del tiempo uno llega a la conclusión que fue una maldición. ¿Por qué? Porque fue lo que Satanás utilizó para apartarlos del Señor, porque eso es trabajo. Y cuando uno tiene sus prioridades claras, uno sabe que uno tiene que trabajar, pero cuando uno ve que el trabajo te está consumiendo, que el trabajo te está impidiendo desarrollar tu comunión personal con Cristo, que el trabajo te impide servirle al Señor y a su iglesia, ese es el momento cuando alguien tiene sus prioridades claras de decir, es verdad que el salario es grandísimo, pero no vale la pena. No vale la pena. Pero no son muchos los que están dispuestos a decir eso, José. Claro. Y tiene que ver por un orden de prioridades. Lo mismo sucede con los padres. Los padres pueden saber en su cabeza qué es lo más importante conceptualmente hablando. Pero cuando se empiezan a abrir esas oportunidades y esas
puertas de progreso en sus hijos que implican o que incluyen grandes beneficios económicos. En algún momento ellos pueden decir, uy, pero cuidado si esto se convierte en la perdición de mi hijo. Pero inmediatamente desechan ese pensamiento cuando consideran todos los beneficios económicos, sociales, de prestigio que vienen. Entonces, tú pusiste un ejemplo que me encantó. Tú hablaste de los que estudian medicina, pero yo estoy seguro 100% sin preguntarte que tú has tenido casos en tu iglesia, igual que lo hemos tenido nosotros, que estudian medicina, se gradúan, pero siempre han estado presentes. Siempre. Y siempre han estado sirviendo. Entonces, cuando otros te dicen que no se puede, tú dices, lo que pasa es que requiere sacrificio. Requiere sacrificio. Yo puedo pensar ahora mismo en casos de hermanos y hermanas que ya terminaron la medicina, están haciendo la especialidad, el internado. Y óyeme, no solamente que tú los ves aquí, sino que algunos pertenecen a ministerios y tú lo ves participando de ese ministerio en medio de esa intensidad. Claro, si tienen que irse a un lugar externo a la ciudad, por razones obvias va a ser difícil que tú puedas contar con ellos. Pero cuando eso sucede y han sido fieles, a ti no te queda duda de dónde está su corazón, de qué es lo más importante para ellos. Entonces nosotros como padres debemos de trabajar con nuestros hijos en eso. Yo recuerdo como ahora el caso de un hermano de una iglesia buena en el interior del país que desde jovencito el hijo era claro que tenía habilidades deportivas. Y inclusive tanto que en un momento determinado empezó a escucharse que había posibilidad de que lo firmaran para el béisbol. Y el padre, bajo ninguna circunstancia, quería eso para él. Yo no quiero que me malinterpreten aquí. Yo no quiero que de aquí saquen de conclusión que nosotros estamos 100% en contra de que alguien firme en un deporte profesional. Ya eso es otro, yo creo que ya eso es motivo de otra conversación. Pero lo que sí quiero resaltar es que para mí era obvio que este papá tenía nociones muy claras de qué es lo más importante. Él no quería que le firmaran al muchacho. ¿Por qué? Porque él dice, es que hay una alta probabilidad de que si me lo firman se me pierde. Por todo lo que el contexto implica. Entonces, no es que tiene que ser así, pero uno que tiene que ser consciente de los peligros, José. Marco, yo he vivido ministerialmente el hecho de que, por ejemplo, con el béisbol, ahí desde que los cazatalentos, no de grandes ligas, sino de las academias, se dan cuenta de que ese muchacho tiene ciertas habilidades que las comienza a desarrollar a los 10, 11 años, lo toman, hacen un acuerdo con los padres con respecto al bono futuro, pero se lo llevan de lunes a viernes a dormir y a vivir dentro de ese tipo de complejos que ellos tienen. El sábado o el domingo es que esos muchachos van a estudiar en una escuela de esas que normalmente se estudian los domingos. ¿Tú te puedes imaginar sustraer a un niño, a un muchacho a esa edad? Es difícil que pueda seguir fiel al Señor, muy difícil. Y me da pena porque los padres no son conscientes, porque si dijeran, espérate, se sientan con uno como pastor, mire, mi hijo tiene estas habilidades, yo quiero que él triunfe, yo quiero que él sea un día elegido para las grandes ligas, pero yo quiero que mi hijo camine con el Señor. ¿Qué usted me hace? Y tú puedes crear un programa híbrido ahí, Marcos. Tú negocias. Tú puedes crear un programa híbrido, porque ya no, pero dile que solamente hasta el viernes, que no hay, no, pero que los sábados hay juegos, pero también, y entonces el domingo necesita estudiar. No. Vamos a crear un programa híbrido, vamos a hablar con el encargado, vamos a ver cómo lo hacemos, de tal manera de que él pueda estar los domingos en casa
en la iglesia, en la casa de Dios, y también para crear un programa, aunque sea por Zoom, en el que él participe del altar familiar en casa. ¿Entiende? O sea, es para que el Señor esté presente en la vida de ese muchacho. Presente. Porque cuando tú lo desconectas de tan poco tiempo, se le hace muy difícil. Y pasando a los estudiantes de medicina, que lo ponemos de ejemplo porque es la más... Es una de las carreras más demandantes. Más demandante. Estaba pensando mientras tú hablabas de esos que siguen fieles. A veces no siempre, pero a veces no son hijos de padres cristianos. Puede ser una mamá cristiana solamente. O un muchacho que vino a la iglesia y se convirtió y sus padres no son creyentes. Yo noto que se le hace mucho más fácil cuando tienen padres cristianos en muchos casos, porque hay uno de los padres le dice, por ejemplo, si la mamá es la más piadosa, como suele suceder muchas veces, le dice, pero mi amor, ven para la iglesia. No, mami, tú sabes que yo no puedo porque estoy estudiando, preparando anatomía, tú no sabes lo que es eso. Y el papá salta y le dice a la mamá, pero déjalo, tú sabes que la batalla, además no quiero que pierda la beca, ¿entiendes? Entonces hay como una desautorización, porque normalmente hay un padre que se ocupa más. Y lo que nosotros queremos es que no sea la mamá, porque esto no es un programa de madres de verdad, no. En serio. Nosotros queremos que sea el hombre que se ocupe. Claro. Y que la madre también participe. O que si la madre que está viendo el programa no tiene un hombre de verdad, sea salvo por la verdad o convencido de la verdad, porque puede ser que no sea salvo de la verdad, pues ella tiene que asumir la influencia espiritual en la vida de ellos, como pasó en Timoteo. Pero puede ser un hombre que sea salvo por la verdad, pero no esté convencido con la verdad que estamos hablando aquí. Entonces es descuidado. Y otra cosa, Marcos, cuando el papá o los padres andan acompañando siempre a los hijos en todas esas caminatas para no dejarlo solo, para acompañarlo, dejan de ir los domingos, entonces también se debilitan ellos espiritualmente. Entonces estamos hablando de un hijo desconectado con padres también desconectados. Y yo he visto que eso no les ayuda ni les favorece en su desarrollo y su crecimiento espiritual. Eso es así. Al final, es el punto que hemos estado enfatizando. Al final es, ¿qué es para ti lo más importante? No conceptualmente, en la realidad. Porque como hemos dicho muchas veces, todos tenemos un orden de prioridades, José, todos. Marco, y no es necesariamente el que decimos, es el que mostramos. Marco, y para agarrar la idea, porque a veces cuando ya uno llega a estos añitos, se le puede olvidar la idea rápido. Nosotros queremos recordarle, ojalá que lo podamos hacer en todos los programas. Los hombres son los responsables de establecer a Dios como prioridad en su vida, prioridad en su matrimonio y prioridad con sus hijos. Así es. Los hombres. Que les encanta a los hombres cristianos escuchar que son cabeza de hogar. Sí. Pero no les encanta las implicaciones que eso tiene. Nada más les encanta porque piensan que son los jefes y que tienen la última palabra. No. Pero somos los principales responsables. ¿Quién es la cabeza de la iglesia, Marcos? Cristo. ¿Y qué hace él? Es nuestro abogado, es nuestro intercesor. O sea, esa cabeza... En algún momento nosotros tenemos, Marcos, que hablarle al hombre cómo ser la cabeza del hogar como Cristo es de la iglesia. Eso sería un buen tema. Y tomar todos esos textos de la Biblia, hermosísimos que hay, y muchos que hay, para ayudar a los hombres a decir cuál es mi parámetro para yo aprender. Porque muchas veces no me imagino que a ti lo hacen, donde quiera que uno va en conferencias de familia, ay pastor, ¿qué libro usted me recomienda? Sí. ¿Qué libro usted me recomienda? Y va a aparecer, obviamente porque se necesita hacer esa segmentación que hacemos los predicadores, pero va a aparecer como tonto decirle, no, la Biblia. Sí. Como, Sí, porque eso es obviamente, cuando te preguntan un libro, te están preguntando por un libro basado en la Biblia,
que desarrolle de una manera específica las implicaciones de esas verdades. Así que tú decirle la Biblia, eso es como simplista. Sí. Pero, José, hay Pero se pueden construir, Marcos. Sí, sí, claro. Hay una pregunta que dice, para el padre que siente que sacrifica el tiempo de congregarse por el futuro talento de su hijo, ¿le estamos enseñando a confiar en su propio esfuerzo y mérito o en la soberanía y provisión de Dios? Eso es negociar. Eso es negociar los principios. Es como a veces hasta nosotros los evangélicos adoptamos terminología que no es bíblica o que no tiene un apoyo bíblico para a veces hasta acallar nuestra conciencia. El Señor sabe, el Señor conoce mi corazón y el Señor sabe que yo estoy haciendo esto por el bienestar de mi hijo. Sí, pero el bienestar de tu hijo, el mayor bienestar de tu hijo no es una carrera que produzca mucho dinero. El mayor bienestar de tu hijo es que crezca en el conocimiento del Señor. Cierto. Y cuando tú obvias esa parte y te descuidas, no solamente tu hijo no está creciendo en el conocimiento del Señor, sino como tú dijiste hace un rato, el papá tampoco. No. Y cuando el padre tampoco está creciendo en el conocimiento del Señor, ¿sabe qué está haciendo? Está disminuyendo la posibilidad de ser una buena influencia en su hijo. Eso es así. Jairo Carvajal, en un libro que se llama Una familia conforme al corazón de Dios, que leí una parte de ese libro, pero lo que nunca puedo olvidar, que lo repito hasta la saciedad, es que él dice que la influencia de los padres sobre los hijos es decisiva para su éxito o su fracaso en la vida. Entonces, Dios lo diseñó así. Mira, Marcos, yo he hecho esta aseveración. Los padres en los primeros años de vida influyen más que Dios en la vida de los hijos. Porque no hay manera de Dios influir directamente en la vida de los hijos que no sea a través de los padres. Puede ser un niño que no, de esos que muchas veces los ministerios que tienen las iglesias van y buscan niños de la comunidad que para llevarlo a la escuela dominical o a los clubes infantiles, como hacemos nosotros allá en la iglesia. Y el niño puede comenzar a recibir la influencia de Dios en la iglesia. Pero es 1000 veces mejor, como dice la Biblia, si tú instruyes al niño en su camino. Si es instruido por su padre, con precepto y con ejemplo. Alguien me dijo, es que usted parece cuando usted enseña que está en contra de la escuela dominical. Y yo le dije, sí, estoy 2000% en contra de la escuela dominical, cuando ese es el único momento en que los hijos oyen y reciben la palabra de Dios. Porque los padres van y lo dejan en la escuela dominical todos los domingos y se olvidan de que él necesita instrucción, dice la Biblia, Paterna. al levantarse, al acostarse, Paterna. cuando vayan en el camino. O sea, tú quieres algo más claro, detallado que lo que te da Dios en su palabra. Tú lo quieres más. Entonces sí que estoy en contra. Yo le dije, la escuela dominical tiene como 200 años en las iglesias. No tiene muchos años, o no existía. Entonces, estoy en contra de cuando tú confías que eso es lo que va a... De abandonar tu responsabilidad y endilgársela a la escuela dominical. Un estudio en Estados Unidos... O a la iglesia. Un estudio en Estados Unidos decía que cuando entrevistaron, el 65% de los jóvenes que entrevistaron que no asisten a la iglesia, que no están en los caminos de Dios, iban a la escuela dominical. El 65%. Eso habla no de la ineficacia de la escuela dominical, eso habla de la insuficiencia de la escuela dominical. De hecho, sería interesante, en ese mismo tenor, tener una estadística Yo sé. de cuando los padres se ocupan directamente con sus hijos, qué porcentaje permanece en la fe. Y cuando digo la insuficiencia de la escuela dominical es cuando los padres son insuficientes en la enseñanza de la Biblia. No es que la escuela dominical no sea relevante, lo es de una manera increíble. Pero hay que entender que es una ayuda a la responsabilidad del padre. Un complemento. Un complemento. El problema está cuando los padres creen que esa es la responsabilidad de la iglesia de instruir espiritualmente a sus hijos. Yo le pregunté a un señor
que ya falleció, que comenzó a asistir a la iglesia desde cuando la iglesia se comenzó. Y después tenía 7 hijos. Y los 7, cuando ya llegaron a la juventud, ninguno andaban en los caminos de Dios. Entonces yo le dije, me inquieta eso, con respeto se lo dije. Bueno, pastor, yo no sé, yo cumplí con mi deber. Desde pequeño, ese muchacho yo lo llevaba a la iglesia. ¿En serio? A mí, desde que yo nací, Marcos, me llevaban a la escuela dominical todos los domingos y a los cultos de la iglesia. Pero de lunes a lunes, el altar familiar en mi casa. Exacto, lo que te marcó fue la labor que se hizo en tu hogar, no necesariamente la que Yo se no me hizo. acuerdo de ningún versículo de eso que uno se aprende en la escuela dominical, ¿te acuerdas? Sí, pero sí te acuerdas de mucho que aprendiste en tu casa. Capítulos de entero me acuerdo yo. ¿Qué otra pregunta, Marcos? No, aquí hay una que está genial y me recuerda algunas cosas. Estamos Dice, terminando de al final. ¿qué mensaje profundo le enviamos a la identidad de un niño cuando permitimos que esté muy cansado para la iglesia, pero tenga energía total para el entrenamiento o el partido? ¿Qué le estamos diciendo que es verdaderamente vital para la vida? Obviamente, si nosotros no aprovechamos eso para reenfocarlo, va a ser así. Eso me recuerda algo que posiblemente lo he dicho anteriormente, pero creo que cabe aquí. En una que otra ocasión, con mis hijas, tú sabes que es muy típico que disfrutan mucho la interacción en la iglesia, los amiguitos y todo, ¿verdad? Y corren y saltan y de todo. Ok, llega el culto, empieza el culto. Y desde que empieza el culto, entonces empieza tú la lucha con ellos pequeños. Atiende. Pues yo recuerdo en una ocasión, una de las mías, que estaba así en el culto. Y cuando el culto terminó y vinieron los amiguitos a buscarla para corretear, no, usted no puede. ¿Pero qué pasó? Tú tienes sueño. No, y a mí se me quitó. Digo, no, señor, usted tiene sueño. Estaba durmiendo en el Claro, culto. usted tiene sueño. Y la dejé ahí. Si usted quiere, duérmase ahí, pero no puede jugar. Ajá, ¿y por qué? No, porque no puede ser que tú tienes... en el altar familiar, tú sabes cómo ellos tan brincan, saltan. Tú lo llamas al devocional y tú lo ves que empiezan de qué. Entonces, no, espérate, si tú tienes sueño, desde que terminemos te va a acostar. No, pero que yo pensaba hacer, no, tú no pensabas hacer nada, vete a acostar porque tú tienes sueño. Entonces, no deja de ser que nosotros como padres tenemos que estar atentos porque ellos son pecadores igual que nosotros. ¿Y cómo tú crees que está esa hija tuya criando a sus hijos? Igualito de como fueron criadas. Igualito de como fueron criadas. Porque no solamente aprendieron, sino que ven los resultados. Ven los resultados. Exacto. Se acabó. Así de sencillo. A veces cuando uno habla de crianza, muchas veces yo digo, a mí me encantaría que ustedes le preguntaran a mis hijas, porque cuando escuchan la gente a veces piensa, wow, pero eso sí estaba duro, eso parecía una cárcel, o eso era demasiado rígido. Ve, pregúntales, háblales. Y tú vas a ver que no solamente no tienen recuerdos negativos al respecto, sino que están criando igual. Igualito. Y uno se goza cuando yo los veo. Cuando yo las veo, yo no me meto, yo los veo así cuando hacen algo y la manera en que se manejan y lo que le dicen a los hijos y todo. ¿Te acuerdas? Y yo digo, wow. ¿Y sabes que te digo algo? Que eso es una ayuda del Señor trayendo a la memoria, como dice la Biblia, la fe no fingida, trayendo a la memoria la disciplina recibida, trayendo a la memoria de esta hija que está criando aquellos buenos principios que funcionaron para el bien de esa vida. Entonces, nosotros tenemos que, los padres, los hombres, tenemos que entender, y con eso quiero terminar, Marcos, después la intervención tuya. No podemos enseñar a nuestros hijos prioridades si nosotros como tales no estamos viviendo delante de ellos con prioridades divinas y espirituales. Si tú no puedes esperar hijos piadosos de un hombre que no es piadoso. Exacto, muy difícil. O sea, yo recuerdo, Marcos, que siempre yo he orado en mi habitación, pero cuando mis hijos estaban más pequeños, a mí me gustaba orar en la sala, para que ellos me vieran. O sea, era para que cuando yo le preguntara a ellos, ¿tú oraste esta mañana?
le llegaba a su mente, mi papá lo hace. Porque eso es, como dijo un autor, no hay nada más peligroso que un buen consejo acompañado de un mal ejemplo. Exacto. Entonces, no hay manera, ellos tienen que ver qué es lo prioritario en la vida de mi papá, para que cuando mi papá lo enseñe, y además que lo prioritario hace que las cosas salgan bien en el hogar. Y eso también impacta mucho a los hijos. A mi papá le ha ido bien, no es porque él se ha fajado solamente, no es porque él es esforzado, que es necesario. No, pero a mi papá le ha ido bien por esta y esta razón, y siempre ponen al Señor en primer lugar. Así que los hombres tienen que ser los reyes de las prioridades en sus propias vidas, en sus prioridades divinas, en sus propias vidas, en sus matrimonios y también, obviamente, con sus hijos. Así mismo es. No deje de deportes, no es que estamos en contra de deportes, nosotros jugamos deporte, nuestros hijos lo hicieron, no estamos hablando acerca de eso. Es prioridad. Es de no perder el foco. Los hijos tuyos y los míos son profesionales en sus áreas de estudio y exitosos, pero siguen en los caminos de Dios por la gracia de Él. Amén. Y también porque hicimos al Señor presente. Padres, resumiendo, no persigan que sus hijos sean exitosos de este lado del sol. El éxito, defínanlo en virtud de su condición espiritual. Prepárelos, provéale las oportunidades, todo eso, no estamos en contra. Pero recuerde, nuestra meta no es querer hijos exitosos ni hijos buena gente. Nuestro anhelo debe ser hijos salvos. Y eso, el Espíritu Santo es quien puede hacerlo con una buena instrucción y un buen ejemplo. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Y les esperamos en una próxima entrega de su programa Hombres de Verdad.